Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Hemos reservado la primera parte de este programa para buscar con serenidad abordar algunos grandes temas del debate de la vida pública en el Perú que tengan una relevancia jurídica. Para eso hemos invitado a un abogado que ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, fundador de una editorial en temas jurídicos, La Gaceta Jurídica, y durante los últimos 4 años, hasta hace pocos meses, 5 años, hasta hace pocos meses, defensor del pueblo. Ha sido, naturalmente, hablo de Walter Gutiérrez Camacho. Señor Gutiérrez, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días. Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, queremos comenzar preguntándole por una iniciativa de ley que crea un nuevo delito para penalizar con cárcel efectiva a quienes difundan informaciones reservadas de los procesos judiciales y fiscales en curso. Díganos, por favor, si es que esta ley era necesaria, si no había ya pena para lo que sea punible ahí, uno, si es oportuna en estas circunstancias, y quiénes son las personas que puedan ser las víctimas de esta nueva pena. Fernando, buenos días. Mire, lo primero que hay que señalar es que ese proyecto debe leerse en el siguiente contexto. Tenemos un presidente de la República que está siendo investigado por dirigir una organización criminal desde el Estado. Hay que tener muy presente esto. Y segundo, que en su hora, cuando era candidato y ahora que es presidente, ha tenido una narrativa, un discurso violento contra la prensa. La prensa es un chiste, es una de las frases que dijo, ¿no? Sí, pero para él no solamente es un chiste, sino además una amenaza permanente, porque la prensa devela, la prensa airea cosas que desde el poder parece que no quiere que se conozcan. Por eso, Fernando, recuerde usted que el año pasado presentamos nosotros un informe desde la Defensoría del Pueblo donde evaluábamos el gobierno de Castillo, en 7 estándares. Uno de esos estándares era precisamente este, es decir, ese discurso violento contra la prensa, esa imposibilidad de que la prensa ejerza su trabajo. Meses después, en febrero, hicimos un seguimiento a ese informe y salió nuevamente jalado en los 7 estándares. Con lo cual, el gobierno violaba y sigue violando el artículo 2, inciso 4 de la Constitución. Entonces, usted me pregunta... ¿Dice qué, por favor? Artículo 2, que consagra la libertad de expresión, que garantiza el derecho a la información de todos los ciudadanos. Esa norma es transgredida, es violada por el presidente de la República. Ahora tenemos al exministro de Justicia, el señor Aníbal Torres, al actual ministro de Justicia, que presentan este proyecto, este trampantojo de norma para, entre comillas, garantizar la reserva de la investigación en determinados casos. En realidad es absolutamente innecesaria porque ya hay normas penales, hay normas disciplinarias, si es que se filtrara, ¿no? Si es que funcionarios judiciales o fiscales filtraran ellos, ¿no? Así es. El hecho de que la norma, nominativamente, literalmente, no hable de los periodistas, no quiere decir que no les afecte. Porque el verbo rector es difundir. Es decir, ¿quién va a difundir si no son los medios, si no son los periodistas? De manera que pueden ser acusados perfectamente de cómplices. ¿O quiénes son quienes van a pedir este tipo o gestionar este tipo de información? Los periodistas. Por lo tanto, pueden ser acusados de instigadores. Entonces, es una norma que sin rodeos, sin filtros, ataca directamente a la prensa. Pero yo creo que hay algo más grave todavía que esto, Fernando. Y regreso al inicio de mi intervención. Y es que este es un uso indebido del poder. Así como en su hora se destituyó a Soria, violando la norma, violando el artículo 118 de la Constitución, violando
la propia ley de la Procuraduría, ahora se está promoviendo una ley para atajar, para detener, para afectar la libertad de prensa, es decir, se instrumentaliza el poder. Olvida el ministro Aníbal Torres que el Ministerio de Justicia es Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que la libertad de prensa es un derecho fundamental. Entonces mi opinión es esa, mi opinión es que esta norma no debería pasar, no debería aprobarse. Vamos a ver qué cosa hace el Congreso, pero en todo caso la iniciativa ha sido ya presentada por el Ejecutivo al cabo de 10 días de espera sobre esta materia. A propósito de prensa, ya no un tema abstracto, sino una cosa concreta que sucedió en el distrito chotano de Chadín, en Cajamarca. Un periodista de Canal América, del programa dominical Cuarto Poder, fue retenido, según algunos, secuestrado, según el ministro del Interior, que al cabo de 48 horas de los hechos concluyó, después de haber tomado conocimiento de lo que había sucedido, que había habido secuestro de un periodista y un colaborador del camarógrafo, con sustracción, robo agravado, dicen algunos de su material de trabajo, y con coacción, porque el señor Quispe ha sido obligado a leer y obligado al canal a que cambien su programación para que Quispe lea desde allá un texto que ha sido redactado por las personas que lo secuestraron y que lo han obligado, bajo el riesgo evidente que él sintió para su integridad, de que lea algo rectificando lo que habían dicho el domingo previo. ¿Qué delitos están constituidos en este comportamiento? Déjeme decirle 3 cosas sobre este tema. Primero, los delitos, para responder directamente a su pregunta. Claramente ha habido secuestro, ha habido robo, hay coacción y hay extorsión. Ahí hay un concurso de delitos. Evidentemente será la Fiscalía la que finalmente determine e investigue qué delitos hay, pero desde mi perspectiva, y creo que más de uno, creemos que hay este concurso de delitos, esta concurrencia de delitos. Pero creo que hay que decir más, y esto es lo segundo. Las rondas campesinas tienen un estatus jurídico especial en la Constitución, las comunidades, las rondas campesinas. Pero este estatus se compagina con el respeto de los derechos fundamentales. Y eso no es porque lo digamos algunos abogados. Eso lo dice la propia Constitución, eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional, eso lo ha señalado la Corte Suprema. De modo que no se puede hacer afirmaciones como la que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros que revelan un profundo desconocimiento de cuál es el verdadero estatus de estas comunidades y las rondas campesinas. Pero lo tercero, Fernando, es que hay que nuevamente regresar a la conducta del presidente. El presidente no puede condenar esto porque es él el principal instigador. Estuvo en Cajamarca, de hecho, el día de ayer y no se refirió al hecho. Pero antes de ayer, semanas, meses y desde el inicio de su gobierno, él es un instigador. A eso me refería cuando dije que desde la Defensoría del Pueblo nosotros reprobábamos esa conducta, esa narrativa, ese discurso violento contra la prensa, porque eso ya sucedió en Ecuador, eso ya sucedió en Cuba, eso ya sucedió en Venezuela, eso es una práctica, no es que la Defensoría en su hora lo inventó y señaló que ese estándar tenía que cumplirse. Lo que queríamos era evitar que esto sucediese justamente. En ese baremo fue jalado el Ejecutivo. Entonces el presidente es responsable de esto, no porque ahora saque 4 líneas. Sí, en un tuit y luego quedarse callado. Ahora, efectivamente, en un momento dado, él dijo que respecto a las acusaciones que se hacían contra él por corrupción, que él se sometía a la jurisdicción de las rondas campesinas, porque él era un rondero y los ronderos podrían perfectamente juzgar si le había robado 1 centavo al pueblo. Eso es lo que usted dice, que se le está atribuyendo a las rondas una función que no les da la Constitución. Definitivamente no tiene, y evidentemente ese es un discurso, una narrativa política, es escamotear la responsabilidad.
¿no? El presidente se siente irresponsable o no se siente obligado a rendir cuentas, o cree que solo debe rendir cuentas ante las comunidades, ante las rondas campesinas. Y para eso desdibuja cuáles son los verdaderos alcances o fronteras de estas comunidades y el régimen legal que la Constitución le confiere. Bueno, vamos a una pausa, si me permite, señor Walter Gutiérrez, después de la cual quisiera preguntarle sobre otro tema, que es un proyecto de ley muy importante que está debatiéndose en el Congreso en estos días, aparentemente podrá ser aprobado la semana próxima, que es el que reintroduce la bicameralidad en el Congreso de la República, pero que es un proyecto de ley que supone modificar una cuarta parte de los artículos de nuestra Constitución, creo que 50 sobre 200. Nos va a dar su opinión sobre el proyecto en general y sobre algunos temas específicos que se le reprochan, como las funciones que se le atribuye al Senado respecto a los jueces electorales. Vamos a hacer una pausa, retomamos nuestra conversación con el doctor Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo. En 2021 estamos conversando en Enfoque de los Sábados con el ex defensor del pueblo Walter Gutiérrez, al cual le habíamos dejado planteada la pregunta respecto del proyecto de ley que introduce una segunda cámara en el Congreso de la República, que pasaría a tener, si se aprueba como parece esta semana, dos cámaras, una Cámara de Diputados de 130 miembros y otra de senadores de 60 miembros. Su opinión sobre la idea básica, que es que hayan dos cámaras en el Congreso, y sobre las críticas puntuales que se le han hecho a este proyecto. Bueno, yo soy un partidario de la bicameralidad. El principal acto de poder en el Estado es el acto legislativo. Y es evidente que no ha habido mucha prolijidad en los últimos parlamentos. No me refiero a este en singular, sino en general a los últimos. Desde que no tenemos bicameralidad, decía que no ha habido mucha prolijidad en la discusión de las normas. Y siempre una segunda cámara, como cámara revisora, como cámara deliberativa, como cámara de control, ha jugado y puede jugar un papel muy importante. En segundo lugar, también como una institución que designe a las altas autoridades. Hoy día, el Parlamento no es precisamente un espacio público donde uno llevaría a sus hijos a que aprendan educación cívica, pero usted y yo tenemos los años suficientes como para recordar cómo eran los parlamentos antes en el país, con las figuras que había. Cornejo, Bobby Ramírez del Villar, Osterling, Luis Alberto Sánchez, Tausen, en fin. Daba gusto ir y escuchar los debates porque se aprendía no solo de derecho, de historia, de cómo se debe formar un ciudadano, cómo debe ser un buen ciudadano. Hoy día nadie, creo que ningún padre llevaría a sus hijos a que escuche un debate en el Parlamento. Entonces tenemos que reconstruir el Parlamento y creo que uno de los grandes errores del referéndum fue precisamente eliminar la bicameralidad. Pero el problema, por supuesto, es mucho más grande que eso. No se va a solucionar poniendo o creando una segunda cámara. También cómo llegan al Congreso, sea a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. Me temo que la celeridad, me temo que el apresuramiento, me temo que la falta de debate, de deliberación sobre las verdaderas competencias que puede tener el Senado, puede deslegitimarlo de entrada o puede debilitarlo de entrada si se aprueba muy rápidamente. Esta sería mi primera preocupación, mi principal preocupación, estando de acuerdo y a veces, además, ojo... Habiéndolo preconizado desde antes, ¿no? Nosotros nos opusimos a la no reelección, sí, y nos opusimos a eliminar la bicameralidad. Sí, bueno, pero dice usted que hay que complementar esto con otras reformas. ¿Cuáles le parecen indispensables para que la creación de dos cámaras sea eficaz? Bueno, mire, sería, por ejemplo, inaudito que en otras ciencias, en otras disciplinas, usted, porque a alguien se le ocurre, se pueda aprobar, digamos, un medicamento.
Sin embargo, hago esta analogía, sin embargo, para producir leyes basta que un congresista se le ocurra una ley sin que haya ninguna investigación. Aquí recuerdo haber tenido una suerte de debate, discusión aquí mismo en RPP cuando quiso aprobarse un nuevo código penal de la noche a la mañana. Y yo hice un par de preguntas y dije, yo supongo que han hecho un estudio sobre la jurisprudencia de las normas, algo objetivo que me permita llegar a la conclusión de que hay que cambiar todo el Código Penal, ¿no es cierto? Que hay una investigación sobre los cerca de 600 artículos que se van a modificar. El Código Penal tiene 600 y pico de artículos y ha sido modificado casi 900 veces. Entonces hay un populismo legal. Entonces necesitamos, para que esto mejore, necesitamos, me parece que un excongresista, no sé si Belaunde, planteó que necesitamos una unidad dentro del Congreso que nos permita hacer un trabajo mucho más objetivo, fundado en bases, en datos, no simplemente el prurito o la iniciativa de un congresista porque se le ocurrió dar una norma. Le quiero poner un ejemplo. En la época de Belaunde se dio una norma en el Perú sobre los llamados resort. En el Perú no había ninguno en esa época, pero fuimos el primer país en América Latina que dio una norma de ese tipo. ¿Complejos hoteleros? Sí, con los complejos hoteleros, los alquileres por tiempos compartidos. Fuimos la primera norma. España, que ha hecho de eso una industria, sí, aprobó la norma 25 años después. Pero nosotros nos adelantamos 25 años, pero en la realidad no tenía ningún correlato. En la realidad no existía. Bueno, de eso estamos llenos. La forma de solucionar el problema es justamente que lleguen las personas que tengan determinada formación, pero al mismo tiempo, si llegan personas que, digamos, no están suficientemente formadas, las instituciones estén consolidadas y puedan capacitar a esas personas para que puedan dar leyes. Claro que sí. Ahora bien, hay algunos reproches puntuales que se han hecho al proyecto de ley sobre bicameralidad, uno de los cuales tiene que ver con las funciones que se atribuyen al Senado respecto a los jueces electorales, es decir, a los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que en adelante serían pasibles de ser destituidos o sancionados por el Senado. Y se sostiene que esto es hacer que los políticos que están sometidos a un proceso electoral y a la autoridad de los jueces electorales puedan ellos terminar juzgando a sus jueces. Sí, este es un tema delicado, ¿no? No es infrecuente que en el Parlamento se destituyan a altas autoridades. No, pero estamos hablando de políticos que han pasado por un proceso electoral bajo autoridad de jueces electorales que unas semanas después se van a hallar en la capacidad de tomar represalias sobre los jueces que han actuado de una manera que no le han gustado. No, sí, iba a llegar a eso. Lo que quería era distinguir lo siguiente, Fernando. Decía que no es infrecuente que en el Parlamento o en el Senado se puede, a través, digamos, de estas instituciones se puedan destituir o levantar el fuero de altas autoridades. Pero en el caso de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, se pueden buscar otros mecanismos. No es que deban ser intocables. No, de ninguna manera. No es que no deban tener control. Ni el presidente de la República. Nadie, ok. Entonces estamos leyendo la misma página. Sí. Pero sí, convengo con usted que es el Parlamento es un órgano político, por definición. Y hay que sacar de ese espacio aquello que pueda ser contaminado de intereses políticos. Entonces, bajo dos premisas, la primera, de que este es un órgano político, y la segunda, de que nadie está fuera de control, sí tienen que haber algún mecanismo, como puede ser la Junta Nacional de Justicia u otros organismos que pudieran eventualmente destituir a los integrantes de la Junta Nacional, el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, este es un tema que tiene todos los reproches y tiene fundamento para eso. Parece que se va a retirar ese artículo, se ha, digamos, sugerido la posibilidad de que algunos puntos sean rectificados, pero no hay confirmación sobre eso. A propósito de Parlamento, como usted sabe, está en curso la elección de su sucesor. Usted cumplió varios meses más de lo que estaba previsto, había advertido que quería irse a tiempo, a los 5 años, tuvo que quedarse algunos meses más y el tiempo pasa
y no se elija un nuevo defensor. Hay una defensora naturalmente interina en funciones que fue puesta por usted como adjunta, pero hay que elegir a uno que tenga toda la legitimidad de la designación que prevé nuestro marco normativo. Y han habido dificultades en el camino graves, incluso una decisión judicial ordenando que se detenga el proceso de elección. Por supuesto que rabiaron en el Congreso, se rasgaron las vestiduras, dijeron que esto era una intromisión de un poder que limitaba, que ellos no estaban sometidos a mandatos, y el discurso de siempre, pero buscaron la manera de arreglarse. Las aguas llegaron a su nivel normal y se ha creado una nueva comisión, pero se está demorando. ¿Cómo ve este proceso y las objeciones que se han planteado frente a él? Bueno, en primer lugar, respecto a la medida cautelar del Poder Judicial, ya hay sustracción de la materia y hay una nueva comisión. Yo creo que debe, en primer lugar, tomarse los tiempos que sean necesarios. No debería apresurarse, tiene que haber cierta apertura, participación, deliberación suficiente, total transparencia, para que quien sea elegido con la legitimidad que un cargo como es el del defensor del pueblo demanda, requiere. Porque hoy es un momento crítico, hoy se requiere de una defensoría que pueda cumplir la parte final del artículo 162, que es el control del poder, atajar los desbordes del poder. En nuestra gestión desarrollamos, tratamos de darle pleno contenido a esa parte de las competencias de la Defensoría del Pueblo. Actualmente la doctora Rebollar entiendo que está siguiendo esa línea, pero siempre es importante tener un titular. De manera que yo lo que haría es exhortar al Congreso a que cumpla con todos estos, digamos, filtros necesarios para que finalmente se elija al titular o a la titular de la Defensoría del Pueblo. Doctor Gutiérrez, hemos dejado para el final una pregunta que tiene que ver con lo político, que es la situación del presidente Castillo ante diversas gestiones que se hacen para retirarlo del poder por la vía constitucional. Hay quienes creen que puede prosperar una denuncia hecha por traición a la patria. Hay quienes creen que se le puede vacar. Hay quienes creen que se le puede pedir que renuncie. Y hay quienes creen que se puede inhabilitarlo por infracción a la Constitución. Usted pidió su renuncia, fue entre los primeros, por demasiados índices sobre corrupción y por incompetencia. Pero no parece dispuesto a renunciar, a seguir el ejemplo de su colega británico Boris Johnson, ¿no?, que ha terminado por renunciar cuando vio que no tenía apoyo en su propio partido y en su bancada. En este caso ha sido expulsado, como sabemos, del partido por el que candidató Perú Libre, pero eso no lo ha hecho dudar sobre si debe renunciar o no. ¿Cuál es la vía para los que crean que es inviable que el Perú sea gobernado por Pedro Castillo 5 años más? ¿Cuál es la vía constitucional para que pueda salir de una manera de acuerdo a nuestras instituciones y nuestra ley? Decir rápidamente que la renuncia no es, como algunos piensan, un acto voluntario, que uno decide simplemente renunciar, sino es una salida a una crisis. Justamente Boris Johnson renuncia no porque quiere renunciar, sino porque se ve compelido, nada menos que eso, sí. se ve compelido a renunciar. Y lo mismo le pasó a De la Rúa, a PPK, a Nixon, en fin. Entonces, esta es una salida constitucional, pero Castillo no va a renunciar. A estas alturas creo que usted y yo y el país sabe que Castillo no va a renunciar. Nosotros decíamos, además, que a Castillo se le debía investigar, pero en esa época era una voz solitaria, e incluso como oposición. Hoy veo que desfilan expertos y especialistas señalando que sí, se le puede investigar y enhorabuena, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que usted tiene instituciones que están alineadas con esa lectura. La Defensoría, en su hora, la Procuraduría, la Fiscalía, con 2 fiscales de las naciones distintos, sí, y el Poder Judicial. Esto confirma lo siguiente: el poder, el Estado, es más grande que el gobierno. Y ahora quisiera reeditar algo que señalamos. El presidente es un violador doloso de la Constitución. Viola dolosamente
el artículo 2, inciso 4, libertad de prensa. Viola dolosamente el artículo 44 de la Constitución cuando nombra ministros como Silva, los mantiene y luego ahora están fugados. Viola el artículo 118 de la Constitución cuando saca al procurador Soria y podemos seguir. Es un violador vicioso de la Constitución y nadie creo que pueda decir que la Constitución está diseñada para que nada menos que su guardián, porque el presidente es el guardián de la Constitución, ¿no? Sea el guardián de la Constitución, sea el que viole la Constitución. Entonces debe aplicarse el artículo 99 y 100 de la Constitución, iniciársele un juicio justamente por violación a la Constitución y suspendérsele o destituirlo. De acuerdo. Tomamos nota entonces que su opción es suspendérsele o destituirlo por violación flagrante de la Constitución, que está por mandato obligado a respetar y hacer respetar. Muchas gracias, señor Walter Gutiérrez. Recuerdo que usted ha sido defensor del pueblo y que ha venido acá para darnos respuesta a varios temas de relevancia política, pero de naturaleza jurídica. Muchas gracias y muy buenos días, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Vamos a hacer una pausa y hablaremos después sobre temas que tienen que ver con los maestros, particularmente el estatuto de la derrama magisterial.